Bueno, en esta nueva unidad nosotros vamos a tratar el tema de las transformadas. Empezaremos hablando de una de las operaciones más importantes, que es la transformada discreta de Fourier. Para hablar de la transformada discreta de Fourier, nosotros empezamos hablando de una familia de transformaciones que existen en lo que se conoce el procesamiento digital de señales. Entonces nosotros tenemos que una señal continua puede ser descompuesta. Ya hemos hablado de que las señales pueden sufrir descomposiciones. Habíamos visto la descomposición de impulsos, descomposición por convolución, y ahora tenemos una nueva herramienta, un nuevo análisis matemático, que eso es el análisis de Fourier, y nos permite descomponer a una señal en componentes sinusoidales, es decir, señales seno y señales coseno. Entonces, el análisis de Fourier en sí es una familia de técnicas matemáticas, es decir, es un conjunto de técnicas matemáticas que se basa en la descomposición de señales en sinusoides. La transformada discreta de Fourier, en cambio, es parte de esa familia y se usa únicamente con señales digitales. Al ser nuestra asignatura procesamiento digital de señales, nos enfocaremos en la parte discreta de la transformada de Fourier. En un principio, esta operación o esta transformación fue planteada por Jean-Baptiste Joseph Fourier. Él planteó en un análisis que hacía sobre el comportamiento térmico de los materiales que cualquier señal periódica continua podía representarse como la suma de ondas sinusoidales correctamente elegidas. Ese fue su planteamiento. Entonces, este lo presentó ante un grupo de notables matemáticos de la época, y en este documento fue puesto a revisión entre estos matemáticos. Lagrange fue también puesto por Laplace, fueron algunos de los más notables que revisaron el documento. Entonces, Laplace aprobó el documento, dio paso al documento. Sin embargo, aquí otras personas de este grupo de revisores, entre ellos Lagrange, no estaba de acuerdo con lo que había propuesto Fourier. Él decía que las señales que tenían esquinas, por ejemplo, una onda rectangular, no podía ser representada por señales de Fourier o por sinusoidales, no sé cómo lo planteaba Fourier. Entonces, él estuvo en contra de este planteamiento. De cierta forma tenía razón, porque no se puede llegar exactamente a representar una onda cuadrada con la suma de señales sinusoidales. Sin embargo, más adelante, cuando se hizo otro planteamiento con base en la energía, se dieron cuenta que la señal reconstruida, que era muy parecida a una onda cuadrada, en diferencia con la onda cuadrada ideal, tenían energía casi cero, es decir, que energéticamente hablando, eran las mismas señales. Entonces, años después, ya cuando falleció Lagrange, se pudo aprobar lo que era el teorema que había planteado Fourier. Entonces, nosotros hablamos de una familia de transformadas de Fourier. En este caso, nuestra primera figura que observamos a la izquierda nos muestra el ejemplo de una señal de 16 puntos. Nosotros observamos, esta señal viene desde 0 hasta 15, es decir, tiene 16 puntos. Bueno, nuestra escala aparece aquí hasta 16, pero el último punto se encuentra en 15. Entonces, una señal de 16 puntos que van desde la muestra 0 hasta la 15. En la parte de la derecha, nosotros vemos que esta señal se ha descompuesto en una serie de señales coseno. Aquí tenemos 9 señales coseno, pero en realidad también se descompone en 9 señales seno, es decir, en 9 señales coseno y 9 señales seno. Esta es la forma en que se puede descomponer. Si nosotros observamos tanto las señales coseno como la seno, son diferentes sinusoides. Una sinusoide de frecuencia 0, tenemos otra sinusoide de frecuencia 1, esta sería de 2, y así vamos encontrando las diferentes componentes de frecuencia en las que se ha podido descomponer esta señal discreta. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí es que
cada una de estas señales en las que se ha descompuesto tienen su propia frecuencia y amplitud diferentes. Es decir, tienen una frecuencia y amplitud que difiere una de otra. Entonces aquí lo que nosotros podemos destacar es que la objeción que tenía Lagrange respecto a las señales con esquinas que no se podían construir, se cumple para lo que son las señales continuas. Es decir, si nosotros hablamos de señales continuas, se daba el caso que les mencionaba que no las podemos reconstruir con señales sinusoidales. Pero en señales discretas no existe ese problema. Es decir, para las señales discretas, la objeción de Lagrange definitivamente no tiene lugar. Entonces, para lo que son señales discretas, esta descomposición es matemáticamente exacta. Es decir, todo lo que nosotros planteamos mediante suma de sinusoidales de diferente amplitud y frecuencia nos va a permitir reconstruir una señal original. Ahora, una señal puede ser continua o discreta. Esto de acuerdo a las propiedades de las señales que nosotros ya hemos analizado. Nosotros podemos tener señales continuas, podemos tener señales discretas, podemos tener señales periódicas y podemos tener señales aperiódicas. Entonces aquí presentamos una tabla para los diferentes tipos de señales. Si nosotros hablamos de que una señal es continua y es aperiódica, como podemos observar aquí en la primera gráfica, tenemos una señal continua y aperiódica, nosotros estamos hablando que la operación de descomposición se va a denominar transformada de Fourier. Por otro lugar, si nosotros tenemos una señal igual continua, pero en este caso periódica, es decir, que se está repitiendo un patrón a lo largo del tiempo, la operación de transformación se va a denominar series de Fourier. Entonces, esto cuando nosotros tenemos señales continuas. Por una parte, transformada de Fourier si es aperiódica y continua, y por otra parte, series de Fourier si es periódica y continua. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos señales discretas? Si es discreta y aperiódica, como tenemos aquí que no se vuelve a repetir el patrón, estamos hablando de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Ese es el nombre que se le ha dado. Y si la señal es discreta y también es periódica, estamos hablando de la transformada de Fourier discreta. Entonces son 4 tipos de transformadas que nosotros tenemos dependiendo de la naturaleza de las señales. Entonces, esto es muy importante porque estas 4 clases de señales, si nosotros observamos aquí, se extienden al infinito. Es decir, nosotros tomamos en cuenta que vienen desde menos infinito hasta infinito, desde menos infinito hasta infinito, tanto para las continuas como para las discretas. Entonces, va a ocurrir un problema cuando nosotros queremos representar lo siguiente. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de señales discretas ya dentro de un ordenador o dentro de un procesador digital de señales, las mismas son finitas. Aquí en la primera gráfica, nosotros tenemos una señal finita que se encuentra limitada entre las muestras 1 hasta D. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros con señales sinusoidales infinitas no podemos representar una señal finita. Es decir, por más que nosotros sumemos todas esas señales sinusoidales, no vamos a llegar a valores que nos permitan crear una señal finita. Entonces, el problema surge porque las 4 definiciones de transformadas que nosotros habíamos hablado se extienden al infinito, desde menos infinito y hasta más infinito. Entonces, aquí surgió la pregunta de qué hacer con estos valores que tendían al infinito o cómo lograr representar señales finitas. Entonces, se dan 2 planteamientos. El primer planteamiento es tratar esa señal finita y completar con ceros. Es decir, antes de la señal completamos con ceros hasta menos infinito y después de la señal completamos con ceros hasta más infinito. Si se diera ese caso, regresamos nosotros a nuestra tabla de transformadas, tendríamos el tercer caso. Es decir, tendríamos que trabajar con una transformada discreta, perdón, con una transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, esa sería esta primera solución. ¿Cuál es el inconveniente?
En un computador nosotros no podemos representar esas series infinitas. Por más capacidad que nosotros pudiéramos darle a nuestro ordenador, es muy complejo representar esas señales infinitas y realizar operaciones entre esas señales infinitas. Entonces surge el otro procedimiento. El otro procedimiento es, tomamos nuestra señal que es finita y replicamos antes y después, igual hasta el infinito, como que si fuera periódica. Entonces nosotros tenemos ya el siguiente caso. El último caso, la transformada discreta de Fourier. ¿Y qué ocurre? Que para nosotros, para la transformada discreta de Fourier, si es periódica, nos basta con analizar un único periodo de la señal. Entonces, allí ya hemos solventado el problema de que podemos valernos en el principio de que las sinusoides son infinitas y además podemos representarla dentro de los ordenadores o procesadores digitales de señales para las respectivas operaciones. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos realizar esas operaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a trabajar en realidad de todas las 4 operaciones que mencionamos aquí es la transformada discreta de Fourier. ¿Por qué? Porque continuas no corresponden a este curso. Nos corresponden las discretas. Esta, la transformada de Fourier en tiempo discreto, es muy complejo e imposible representar en los ordenadores. Por lo tanto, nos quedamos con la transformada discreta de Fourier. Eso en cuanto a la operación que nosotros vamos a desarrollar, las operaciones que nosotros tenemos que tratar. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo vayan aprendiendo para identificar las diferentes operaciones que nosotros podríamos aplicar y sobre cuál vamos a centrar nuestro estudio. Ahora, si yo regreso al ejemplo que les había presentado, toda esta descomposición que nosotros tenemos es asumiendo que esta señal es periódica, esta señal de entrada es periódica y que estas sinusoides son infinitas. Entonces, esa es la forma en que se ha podido obtener cada una de estas componentes en el ejemplo que habíamos presentado previamente. Ahora bien, nos vamos a centrar en lo que es la transformada. Para nosotros poder ya definir, hablar de qué es la transformada discreta de Fourier, vamos a basarnos en el concepto de transformada. Y para eso regresamos un poco atrás a lo que eran las primeras clases que ustedes recibían en cálculo, cuando definíamos qué era una función. Entonces, una función nosotros hablábamos como que era una transformación de una entrada para obtener una salida. Eso era la forma más básica de definir una función. Fue la relación que existía entre la salida y la entrada a través de una transformación. Dentro de lo que es el procesamiento digital de señales, nosotros tenemos un sinnúmero de transformadas. Entre ellas, las más importantes, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, la transformada Z, la transformada de Hilbert, la transformada discreta del coseno, transformada Waverlet, entre las que podemos mencionar. Entonces, ahora, una transformada en procesamiento digital de señales viene a ser como una evolución de lo que nosotros conocíamos como función. Pero en este caso ingresa un conjunto de datos y sale otro conjunto de datos diferente. Entonces, una transformación va a ser cualquier procedimiento fijo que cambia un conjunto de datos de entrada en un conjunto de datos de salida. Eso es la transformación. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la transformada discreta de Fourier. Vamos a hablar un poco de su notación y el formato de la transformada discreta de Fourier real. Para ello, nosotros tenemos lo siguiente. En este caso tenemos una señal de entrada que la representamos como una señal discreta X que está formada por n puntos. Esta entrada va a ser la señal que se va a descomponer. Luego de que esa señal atraviesa la transformación discreta de Fourier o la transformada discreta de Fourier, vamos a obtener dos conjuntos de señales o dos arreglos de señales. Un arreglo que va a ser un arreglo de amplitudes
reales que va a tener una dimensión de n sobre 2 más 1. Es decir, si la señal de entrada era de n puntos, la parte real de la salida va a ser n sobre 2 más 1 punto. Y la parte imaginaria también de la misma dimensión. Entonces tenemos esos dos arreglos en los que se va a descomponer nuestra señal a través de la transformada discreta de Fourier. ¿Qué significa esto? Que nosotros como entrada tenemos una señal de n muestras o n puntos que va a ir indexada desde 0 hasta n menos 1. A esta señal nosotros la encontramos en el dominio del tiempo. Y nosotros hablamos del dominio del tiempo en general porque cada señal se va a descomponer cada n muestras, cada n determinadas muestras o cada n instantes. A pesar de que sea una imagen, nosotros vamos a asumir que esa señal está en un dominio n. Puede ser dominio temporal, dominio espacial, pero nosotros la tenemos representada por n muestras. Al nosotros realizar la transformada discreta de Fourier, vamos a pasar al dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia nos va a presentar la parte real que está directamente relacionada con señales de amplitud coseno y la parte imaginaria que está representada por señales de amplitud seno. ¿Qué ocurre? Tenemos la parte real va a ir de 0 a la mitad de muestras de la entrada, es decir, de 0 a n sobre 2, y la parte imaginaria también de 0 a n sobre 2. Entonces, esa es la operación de transformación que también puede ser inversa, es decir, nosotros podemos tener una transformada discreta de Fourier inversa. Ya hablaremos de eso más adelante. Ahora, ¿qué ocurre con esta transformada? Si nosotros conocemos un dominio, ya sea el dominio temporal o el dominio frecuencial, podemos obtener el otro a través ya sea de la transformada discreta de Fourier o a través de su inversa. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, para nuestra señal de entrada, n en mayúscula va a ser el número de muestras. Este número de muestras, por lo general, nosotros lo vamos a encontrar como potencia de 2. Es decir, 2, 4, 8, 64 y así, 128, 256. Esto porque facilita las operaciones en binario que nosotros vamos a encontrar dentro de un procesador digital de señales. Y también, esto se ha dado por conveniencia, porque el algoritmo más conocido para obtener la transformada discreta de Fourier es la FFT. Es decir, la transformada rápida de Fourier. Y esta transformada rápida de Fourier trabaja con un n en base 2, es decir, una potencia de 2, con elementos que van desde 0 hasta n menos 1. Entonces, al proceso de tener una señal en el dominio temporal y pasarla al dominio frecuencial a través de la transformada discreta de Fourier, se conoce como descomposición, análisis, forward DFT, o también como simplemente DFT. Esos son los nombres para el proceso directo, es decir, si yo tengo una señal en el dominio temporal y pasarla al dominio frecuencial. Lo contrario, si yo tengo una señal en el dominio frecuencial, es decir, con su componente real y su componente imaginaria, y quiero pasar al dominio temporal, las operaciones se denominan síntesis o transformada discreta de Fourier inversa, o DFT inversa. Esos son los nombres con los que nosotros vamos a encontrar en la bibliografía. Algo muy importante a considerar es que la información contenida en la señal en el dominio temporal es la misma información de la señal contenida en el dominio frecuencial. Vamos a hablar ahora de la variable independiente del dominio de la frecuencia. Es decir, nosotros tenemos este dominio, el dominio de la frecuencia. Aquí en este dominio, nosotros vamos a hablar del eje X, como normalmente se lo conoce, que es el dominio de la variable independiente, la variable independiente en el dominio de la frecuencia. Entonces nosotros tenemos, por una parte, una señal en el dominio temporal de 128 muestras. Tenemos 128 muestras que van de 0 a 127, es decir, 127 puntos.
La señal en el dominio del tiempo va a ser un arreglo, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en Python como una secuencia. Una secuencia que va desde 0 hasta 127. Y en cambio, las señales en el dominio de la frecuencia van a estar contenidas en dos arreglos. Uno real, recuerden, el real era cosenos, y uno imaginario, que era señales senos. El real va a ir desde 0 hasta 64. Y el imaginario va a ir también desde 0 hasta 64, es decir, n sobre 2 más 1 puntos para el real y n sobre 2 más 1 puntos para el imaginario. Ahora, si nosotros observamos este eje X, aquí a propósito se les ha dado dos interpretaciones al eje real y al eje imaginario. Si ustedes observan el eje real, miren, va en valores de 0, 16, 32, 48, 64. Y el imaginario tenemos valores de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. ¿Por qué es esto? Porque nosotros al eje horizontal en el dominio de la frecuencia lo podemos representar de 4 maneras diferentes. Estas 4 maneras diferentes son, en primer lugar, etiquetado para nuestro ejemplo, para este ejemplo de 64 muestras, etiquetado de 0 a 64. Es decir, desde 0 a n sobre 2. Y lo vamos a representar por f. Es decir, estas van a ser componentes de frecuencia. Aquí, en el dominio del tiempo, nosotros hablamos de muestras, número de muestras. En el dominio de la frecuencia, para esta primera representación, lo denominamos frecuencia. La segunda forma de representar es como una fracción de la tasa de muestreo. Es decir, nosotros tenemos el dominio de la frecuencia va a ir de 0 a 0.5. Es decir, los datos discretos, porque estos todos son datos discretos, son datos discretos. Entonces, los datos discretos van a contener frecuencias entre DC y la mitad de la tasa de muestreo. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos cada una de esas componentes? Cada componente de frecuencia va a ser igual a K sobre N, sobre el número de muestras. Entonces, de esta forma nosotros encontramos la ubicación de cada uno de estos elementos que van a estar equiespaciados entre 0 y 0.5. La tercera forma de representar el eje horizontal es igual que la anterior, pero multiplicamos por 2pi. Entonces, si nosotros multiplicamos por 2pi, 0 a 0.5 nos va a quedar desde 0 hasta pi. Entonces nosotros tenemos que ese rango se lo va a representar con omega, va a tener n sobre 2 más 1 puntos equiespaciados entre 0 y pi. A esta variable la vamos a denominar frecuencia natural, se expresa en radianes, y está relacionada con expresar nuestros modelos matemáticos de una manera más compacta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la componente de los cosenos, es igual a coseno de 2 pi kn sobre n, si nosotros representamos normalmente con las muestras. Luego, si representamos con frecuencia, tenemos que va a ser igual a coseno de 2 pi fn. Pero si representamos en la frecuencia angular, va a ser igual a coseno de omega n. Entonces, esta última parte es mucho más compacta, mucho más fácil de expresar que poner la primera que teníamos aquí en función de las muestras. Cualquiera de ellas es válida, pero hay que tener mucho cuidado en cuál de ellas estamos representando nuestro eje horizontal, porque no es lo mismo una gráfica que esté en el dominio de la frecuencia angular, en el dominio de las muestras o en el dominio de la frecuencia. Y el cuarto método que nos faltaba es el eje horizontal en términos de la frecuencia analógica usada en aplicaciones particulares. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo estoy examinando un sistema que tiene una tasa de muestreo de 10 kHz, los gráficos en el dominio de la frecuencia van a ir de 0 a 5 kHz. Esto tiene la ventaja de que nos va a permitir representar nuestros sistemas en términos del mundo real, es decir, en las medidas que nos da el mundo real. La desventaja es que esto no se aplica en los algoritmos de procesamiento digital de señales.
Ahora vamos a hablar de las funciones básicas de la transformada discreta de Fourier. Las funciones básicas de la transformada discreta de Fourier son señales seno y coseno de amplitud 1. Entonces nosotros tenemos aquí que las mismas nos van a permitir representar la parte real y la parte imaginaria del resultado de la transformada discreta de Fourier. La parte real, a través de una señal C sub k de n, va a ser igual a coseno de 2 pi kn sobre n. La parte imaginaria, una señal seno, S sub k de n, igual a seno 2 pi kn sobre n. Nosotros a estas señales las vamos a poder escalar, las vamos a poder sumar y en un conjunto de funciones básicas escaladas representar a cualquier señal en el dominio del tiempo. Esta variable k que nosotros observamos va a determinar la frecuencia de la onda y va a tomar valores entre 0 a el número de muestras sobre 2. Entonces, estas son, recordar, las funciones básicas que nosotros tenemos para nuestra transformada discreta de Fourier. Ahora, si nosotros observamos en esta figura, tenemos algunas de las 17 ondas sinusoidales, entre ellas senos y cosenos, utilizadas en una transformada discreta de Fourier de n igual a 32 puntos. Es decir, originalmente teníamos una señal de 32 puntos que se ha descompuesto en estas señales que nosotros observamos aquí, en estas señales que nosotros observamos aquí. Entonces, dado que estas sinusoides se van a sumar para formar la señal de entrada, van a tener la misma longitud que la señal de entrada. Es decir, esta longitud debe ser desde 0 a n. Si nuestra señal de entrada era de 32 puntos, observamos que estas son de 32 puntos todas ellas. De 32 puntos. Además, esas señales van desde 0, nosotros podemos observar, hasta 31. Observemos que aunque la gráfica llega a 32, el último punto se encuentra antes, es decir, hasta la muestra 31. Va desde 0 hasta n-1. El parámetro k va a establecer la frecuencia de cada una de las sinusoides. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un k igual a 1, regresemos acá. Si tuviéramos un k igual a 1, nosotros tuviéramos una relación de 2πn. 2πn sobre el número de muestras. Eso nos daría una onda sinusoidal de un ciclo en las 32 muestras. Si nuestro k vale 0, como vemos en la primera gráfica, tenemos una constante para la señal coseno y tenemos una constante en 0 para la señal seno. ¿Por qué es eso? Regresemos nuevamente a nuestras fórmulas. Si k vale 0, todo el argumento de la función se hace 0, nos queda coseno de 0, 1. Y si k vale 0, seno de 0 nos queda 0. Independientemente del valor de n, nosotros tenemos 1 para el coseno y 0 para el seno. De esa forma nosotros vamos variando cada uno de los parámetros de k. Por ejemplo, tenemos para k igual a 2, tenemos 2 ciclos. Para k igual a 10, tenemos 10 ciclos. Para k igual a 16, tenemos 16 ciclos. Por ejemplo, en el caso de los cosenos, tenemos los picos de nuestra señal sinusoidal. Miren, el pico positivo y el pico negativo. Va de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, formando esa componente de 16 ciclos en las 32 muestras. Nosotros también podemos observar que las frecuencias más altas de las funciones, aquí se muestran las más altas, son las de 16, porque recuerden que k va desde 0 hasta n sobre 2. Entonces, si n valía 32, va a ir desde 0 hasta 16. Entonces, tenemos k16 van a ser las componentes más altas. Entonces, estas frecuencias más altas de las funciones básicas están muestreadas aquí. Nosotros podemos verlas. Y la onda coseno,
como les había mencionado, altera entre los valores 1 y -1. Esto se puede interpretar como el muestreo de una sinusoide continua. Simplemente estamos muestreando una sinusoide continua. Esto hace también que el valor de la parte imaginaria coincida con los cruces de cero. Si ustedes observan, nuestra componente 16 es una constante en cero. Es porque está coincidiendo con los cruces en cero de la señal sinusoidal. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Esta primera señal que nosotros observamos aquí, esta primera componente, es igual que esta última componente. Es decir, se está repitiendo información en este caso. Entonces, esto lo que va a hacer es que no se afecte a la síntesis de la señal en el dominio del tiempo. ¿Qué significa? Si este tuviera un valor diferente, ya vamos a estar afectando a la señal que queremos reconstruir. Entonces, aquí puede surgir una pregunta. Si nosotros tenemos n muestras que entran en la transformada discreta de Fourier y n más 2 muestras que salen, entonces, ¿de dónde aparece esa información extra? Entonces, en realidad, esa información extra viene de las 2 muestras de salida que no contienen información. Esta muestra que no contiene aquí y la muestra de acá que tampoco contiene información. Entonces, esas muestras no nos están alterando nuestro procedimiento de sumar estas señales sinusoidales. Luego tenemos lo que es la síntesis. La síntesis es la operación inversa de la transformada discreta de Fourier. Reuniendo todo lo que hemos revisado hasta el momento, nosotros podemos escribir la ecuación de síntesis. ¿Qué significa la ecuación de síntesis? Que si yo tengo las componentes en frecuencia, puedo reconstruir la señal en el dominio temporal. Todo eso a través de las sumatorias de las partes reales, que son las señales coseno, y las partes imaginarias, que son las señales seno. Ustedes podrán observar que aquí tenemos una versión variada, porque mira, tenemos x barra de k y x barra de k tanto en el seno como en el coseno. ¿Qué significa? Que hemos variado las amplitudes de las sinusoides de lo que realmente eran al principio. Esta conversión entre amplitudes sinusoidales y valores del dominio de la frecuencia se da a través de estas expresiones. La amplitud real que nosotros teníamos la normalizamos para la cantidad de muestras, para n sobre 2, y ya obtenemos la amplitud para nuestra ecuación de síntesis. Lo mismo para la parte imaginaria, a excepción de las componentes 0 y la componente n-2. A esas las normalizamos para la cantidad total de muestras. ¿Por qué se da este caso? Por lo mismo que habíamos visto aquí, esas componentes no contienen información. Entonces, de esta forma nosotros logramos reunir nuestra ecuación de síntesis. Entonces, ¿cuál es el proceso en sí para nosotros realizar la síntesis de una señal? Si nosotros tenemos la señal en el dominio de la frecuencia, deberíamos aplicar una transformada inversa de Fourier para tener la señal en el dominio del tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es obtener las componentes a través de lo que habíamos visto aquí. Obtenemos las componentes, la real y la imaginaria. Luego a esas componentes las normalizamos a través de estas ecuaciones y finalmente llegamos a la señal en el dominio del tiempo. Esto describe cómo el dominio de la frecuencia es diferente de las amplitudes sinusoidales. Pero en realidad no nos explica en qué es diferente. Esa diferencia se va a producir porque el dominio de la frecuencia se define como una densidad espectral. ¿Qué significa esto de densidad espectral? Lo vamos a observar aquí. Nosotros vemos que la parte del dominio, la parte real del dominio de la frecuencia de una señal de 32 puntos va desde 0 hasta 16, como lo observamos aquí. Entonces, nosotros tenemos que
esto va a representar 17 frecuencias igualmente espaciadas entre 0 y 0.5. Para nosotros también la otra forma de representar era entre 0 y 0.5. Entonces, cada muestra en el dominio de la frecuencia va a estar contenida en un ancho de banda o en una banda de frecuencia que tiene ancho 2 sobre n. Nos referimos a este ancho que precisamente está aquí en un color más oscuro. A excepción de la primera y la última muestra. ¿Qué ocurre? Miren, la primera muestra, si quisiéramos completar el ancho de banda, ya nos pasamos a la parte negativa. Y la última muestra, ya nos salimos de la cantidad de muestras. Entonces, las primera y última muestra son la mitad del ancho de banda anterior, es decir, de 2 sobre n. Entonces, esto es la densidad espectral, que la muestra se encuentra distribuida en toda esta densidad espectral. Por eso, difieren las amplitudes de las sinusoides respecto a las amplitudes de la transformada discreta de Fourier.